Capítulo 4. El juego de Ufa. Atardecía. En las pantallas de la ciudad, Julio Barrena, el futbolista, se daba de golpes con su propio capitán de equipo, gritándole que se fuera a donde lo hubiera concebido su señora madre. Los chicos estaban en la enorme bodega de repuestos, en la zona antigua de la fábrica. Era un edificio colosal, de casi 100 metros de largo, y la parte más alta del techo estaba a una altura que producía vértigo. El interior de la bodega estaba repleto de interminables hileras de estanterías, pilas de cajas de madera y plástico, y asombrosas montañas de chatarra y desechos que alcanzaban varios metros de altura. Todo olía a polvo, herrumbre y humedad. Los chicos ocultaron sus aeroscúteres en una destartalada caseta de vigilancia en la entrada de la bodega, para que no los robaran o los decomisaran, y entraron al edificio para buscar unas partes de naves que, según Tania, estaban ahí, sin usar y en perfecto estado. Cruzaron la gigantesca entrada, que consistía en una cortina de hierro que siempre estaba abierta, y empezaron a hurgar en las pilas de basura. Busquen cualquier cosa que diga Extra Flight 3003, indicó Tania. Estuvieron buscando durante algún rato, moviendo escombros y abriendo cajas. De vez en cuando, Ariel flotaba para buscar en lo alto de las estanterías. Tania buscó en los montones de basura, tenía la sospecha de que era más probable encontrarlas allí, aunque fuesen partes sin uso. Richie y Tommy jugueteaban haciendo bromas en una maloliente pila de escombros metálicos tan herrumbrados que casi brillaban. «Me voy a infectar de algo metido en este basurero», se quejó Richie. «¿Y qué?», replicó Tommy. «Tú pareces infectado de algo desde que te conozco. ¿Y la infección que tienes en la panza, desde cuándo la tienes?». «Ja, ja y otro ja. Aquí están», anunció Tania. Los chicos se reunieron alrededor de ella, que acababa de abrir una pequeña caja de plástico. En el interior había unos objetos pequeños y negros, con forma de argolla, de los que salían arneses de cables eléctricos. «Sabía que estaban aquí», exclamó ella. Sacó una de las piezas, le sopló para quitarle el polvo y la observó detenidamente. «Es la fuente del Extra Flight 3003, es el que le sirve a mi nave. Esta porquería no cuesta nada, las venden súper caras para que la gente no las compre y tenga que cambiar la nave completa, las guardan un tiempo y después las traen aquí, las desechan como basura y son partes nuevas». «¿En serio?», dijo Tommy. Richie miró hacia la pila de basura y descubrió que había decenas de esas cajas, y cada una contenía 5 piezas. «Son unos hijos de meretriz», dijo. «¿Qué se supone que es una meretriz?», inquirió Tommy. Oye, ¿y qué dice la famosa máquina sobre esto?», preguntó Ariel. Una voz detrás de ellos respondió. «La máquina dice que esto es propiedad privada». Los chicos voltearon, asustados. Era el inspector Ufilensky. «Y ustedes están cometiendo un delito», concluyó. Tania se apresuró a contestar. «Esto es basura, son desechos». «Un robo es un robo, Tania. Esto está abandonado, ya no es de nadie, es del que lo encuentre». Ufilensky encendió un cigarrillo y dijo. «Está en las bodegas de la fábrica, es propiedad privada. Lo que haga cada quien con sus propiedades no es asunto tuyo, niña. ¿No se supone que la máquina quiere eliminar la propiedad privada?», inquirió Tommy, desafiante, sintiéndose envalentonado por estar junto a la chica. «¿Y no es cierto que la hojalata dice que todo debería ser de todos?», lo secundó ella. «¿Por qué deja que la fábrica le robe a la gente?». El inspector exhaló un poco de humo y respondió. «Están confundiendo cosas que no entienden, pero no vine a jugar escuelita con ustedes. Ariel, debes venir conmigo, la máquina requiere tu presencia». Tommy y Richie se miraron, inquietos, y Tania hizo una mueca de auténtica angustia. Pero Ariel se mantuvo sereno, con el rostro grave y endurecido. «No quiero ir ante la máquina», dijo, sencillamente. «No se trata de que quieras ir o no, Ariel. Ya tienes 14 años, hemos sido muy indulgentes contigo, y no sabes el mal que estos años de atraso podrían causarte.
pero eres un chico listo, y con la ayuda de la máquina puedes llegar a ser un hombre de provecho. No necesito que la máquina me ayude. Eso piensas, pero verás que estás equivocado. Prefiero estar equivocado, entonces. Vamos, niño, eres inteligente, comprenderás que es lo mejor, no haces nada por los demás ni por ti mismo, vagando en las calles. Prefiero vagar en las calles que ser un esclavo robot, como tú. Ufilensky tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con el zapato, diciendo: no perderé el tiempo tratando de explicarte las cosas, sencillamente debes ir, es la ley. Aún así, no iré. El inspector insistió, hablando con lentitud, marcando cada sílaba. Es la ley. La ley está mal, y no pienso ir. ¿La ley está mal? ¿Eso es lo que dices? Ya me oíste, la ley está mal. La ley la inventaron ustedes. ¿Quién dice que está bien? Claro, la excusa universal para desobedecer ciegamente aquello que busca preservar el orden. Antes de que existiera la máquina, los jóvenes perdían el tiempo en una rebeldía inútil, como lo estás haciendo tú ahora, perdían años de su vida luchando contra cosas que ni siquiera entendían, y al cabo de los años, cuando por fin la madurez los hacía ver su error, ya habían desperdiciado su vida, como lo estás haciendo tú. Ariel no cedió. Puedes hablar todo lo que quieras, pero no voy a ir. Yo tampoco, intervino Tania, ninguno de nosotros irá. Tendrás que ir a decirle al zarandajo parlante que lo sentimos, pero no podrá contar con nuestra distinguida presencia. Richie también habló, y dile que digo yo que se meta los transistores en donde le quepan. Luego Tommy, y dile también que se pudra y se arrumbre, con todo cariño. El inspector hizo un gesto con la cabeza, como si estuviera sonriendo, como si estuviera burlándose, y su voz realmente parecía burlarse con desprecio. Qué simpático, pero es suficiente, ya tuvieron su magistral escena de rebeldía. Ahora no vamos a perder más tiempo. Ariel, vendrás conmigo. No, tienes 14 años, ya casi eres un hombre, compórtate como tal y dale el ejemplo a tus amiguitos. Tania replicó: no, gracias, ya tuvimos todos los malos ejemplos que necesitábamos. Estoy seguro de que los tuvieron, se burló Ufilensky. Ariel, ven aquí. Dije que no, voy a tener que arrestarte. Arréstame, si puedes. Corran, gritó Tania. Los chicos tiraron al suelo lo que tenían en las manos y huyeron hacia el interior de la bodega, como roedores. El inspector hizo un gesto negativo con la cabeza y fue a perseguirlos. «Sepárense», gritó Tania. Los chicos se dispersaron por todos lados y desaparecieron. Ufilensky corrió hacia donde le parecía que estaba oculto Ariel, detrás de una larga fila de estanterías. Se detuvo. No había nadie. Olfateó. A algunos metros de distancia, una vocecilla gritaba: «Ufa, ufa, aquí estoy». Una mano pequeña se asomó por detrás de unas cajas y saludó. El inspector corrió hacia allá, dio vuelta a las cajas, y no había nadie. A lo lejos, otra vocecilla gritó: «Ufa». El inspector observó detenidamente sus alrededores. Otra mano saludó desde un rincón lejano, y alguno de los chicos habló con un ridículo falsete: «Ufa, soy Ariel. Aquí estoy. Ufa». Ufilensky sabía que los chicos trataban de jugar con él, así que decidió jugar con ellos, y empezó a correr velozmente por todos lados. Los chicos se movieron para alejarse del inspector. Mientras tanto, gritaban y reían: «Ufa, ufa, por aquí, ufa». El inspector los escuchaba sus voces y sus risas, y los escuchaba moverse, sabía dónde estaba cada uno, aproximadamente, y supo que había uno de ellos que se movía sin gritar ni reírse. «Ese eres tú, Ariel». Corrió hacia allí, y en efecto, detrás de una montaña de partes viejas de robot, estaba Ariel agazapado. El chico huyó a toda velocidad, sus amigos gritaban: «¡Corre, corre! Ariel, corre». Richie se escondió detrás de una caja de plástico y trató de hacerle una zancadilla al inspector, pero este golpeó la pierna de Richie sin caerse ni detenerse. «¡Auch!», se quejó el chico, adolorido.
Ufilensky persiguió a Ariel durante varios minutos, corriendo con grandiosa velocidad entre las filas de cajas y estanterías. Los chicos estaban asombrados, nunca habían visto al inspector moverse tan rápido. Cuando Ariel supo que podrían seguir corriendo por los siglos de los siglos, amén, se detuvo, se impulsó contra el suelo y saltó a la cima de una gigantesca pila de cajas. El inspector se detuvo, mirando hacia arriba, y murmuró: curioso, sorpresivamente, con una agilidad que los chicos ni se imaginaban, el inspector subió también hasta lo más alto de la pila de cajas, trepando como un mono, agarrándose de los afilados y estrechos bordes de las estanterías con las manos y las puntas de los zapatos. Ariel escapó saltando graciosamente sobre las hileras de cajas y las montañas de desechos, sin desmoronarlas, como si no pesara nada. Pero la sorpresa fue mayor aún cuando el inspector, con su cuerpo de adulto, empezó a saltar con la misma agilidad, persiguiendo a Ariel. «Rayos, parecen robots», exclamó Richie. «Ni siquiera los robots pueden hacer eso», repuso Tommy, con los ojos desorbitados. El mismo Ariel estaba anonadado. Ufilensky estaba a punto de alcanzarlo, entonces Ariel se detuvo sobre una de las enormes cajas, volvió a impulsarse y saltó hasta alcanzar las altas vigas del techo de la bodega, a más de 30 metros. Ufilensky se detuvo y observó. Muy curioso, la insospechada agilidad del inspector no era tanta para alcanzar el techo de la bodega, pero eso no significaba que estuviera dispuesto a rendirse. Sacó un arma de su cinturón y apuntó a Ariel. Los chicos gritaron. Disparó. El arma escupió una esfera negra que estalló y se convirtió en una red voladora. Ariel saltó a la siguiente viga apenas a tiempo para no ser capturado. La red era magnética y tenía balines imantados en sus bordes. Cuando alcanzó la viga donde estuvo Ariel un segundo antes, se aferró a ella y la envolvió como una camisa de fuerza. El inspector volvió a disparar, Ariel saltó a otra viga y se escondió detrás de ella. Ufilensky apuntó, pero no tenía visibilidad, no estaba seguro de dónde se había ocultado el chico. Entonces sacó otra arma, más grande que la anterior, y habló imperiosamente. «Ariel, tendrás que bajar de ahí algún día», y disparó una ráfaga de láser hacia la entrada de la bodega, haciendo explotar el motor de la gran cortina de hierro. La cortina se deslizó escandalosamente hacia abajo, chirriando y gruñendo, hasta topar violentamente contra el suelo. El ruido del impacto resonó y se difundió como un trueno. La bodega estaba cerrada. «¿No dijiste que esto era propiedad privada?», gritó Tania, enfurecida. «Mentiroso». Sin hacerle caso, Ufilensky volvió a hablar. «Ariel, baja de ahí, y olvidaré que sucedió todo esto, tal vez hasta se me olvide que ustedes invadieron este lugar». «Mira quién lo dice», gruñó Tania. Ariel observaba a su alrededor, buscando alguna otra salida. Había dos puertas pequeñas en uno de los muros, pero eran metálicas y pesadas, y tenían gruesos candados. El techo tenía amplios tragaluces de plástico transparente, por donde entraba la ya escasa luz rojiza del atardecer. Ariel pensó en atravesarlos volando, pero calculó que eran demasiado fuertes, se daría un golpe tremendo y no podría romperlos. Tania murmuró para sí misma. «Si Ufa quiere jugar con la propiedad privada, juguemos con la propiedad privada». Se apoyó con los pies en la pared y trató de empujar una de las altas pilas de cajas. Richie y Tommy la vieron y se acercaron para ayudarla, pero las cajas eran demasiado pesadas, ni siquiera se movían. Desde lo alto, Ariel distinguió lo que hacían y extendió la mano para ayudarlos, con su magia. Las cajas empezaron a moverse, oscilaron un poco, luego se tambalearon y cayeron. Lo que sucedió entonces fue la más ruidosa catástrofe que los chicos habían visto en la vida. Las pilas de cajas, las estanterías y las montañas de basura se derrumbaron una tras otra como un grandioso dominó. Ufilensky saltaba por todos lados, tratando de no ser aplastado. Ariel dejó su escondite y saltó hasta donde estaban los chicos. «Vengan por aquí, hay otra puerta», indicó Tania. Y huyeron hacia el final de la bodega, aprovechando el momento de caos.
Una nube de brillante polvo dorado, casi naranja, y apestoso a herrumbre y suciedad, se esparció por toda la bodega y la saturó hasta dificultar la respiración. El estruendo del derrumbe se extendió como un fuerte y prolongado eco durante largo rato. Aún así, ignorando el polvo y el ruido, el inspector Ufilensky empezó a cazar a los chicos otra vez. Ellos cruzaron la bodega saltando escombros hasta llegar a la pared más lejana y atravesaron una pequeña puerta que Tania había visto. Entraron a un sitio totalmente negro donde no había luz de ningún tipo. Cuando cerraron la puerta, no podían verse ni la punta de la nariz. ¿Qué diantre es este lugar?, preguntó Tommy. Palparon los objetos que había a su alrededor y descubrieron formas de escritorios, sillas apiladas unas sobre otras, pantallas, cajas de plástico y metal, papeles viejos y más papeles viejos. Parecían oficinas clausuradas. ¿Hay otra salida?, preguntó Richie. No tengo idea, respondió Tania. ¿Y por qué nos metimos aquí? No había a dónde más ir. Escucharon el cerrojo de la puerta, se estaba abriendo. Los chicos buscaron dónde esconderse, gateando en el suelo con una mano extendida hacia adelante, tanteando. La puerta se abrió y la silueta negra del inspector Ufilensky se asomó a ella. Entró y cerró. «Diablos, estamos atrapados», murmuró Richie. Alguien lo hizo callar. El inspector encendió una linterna y alumbró a su alrededor. Efectivamente, eran oficinas abandonadas, había cubículos e hileras de escritorios, papelería, calendarios, agendas, archiveros, alfombras enrolladas y pequeñas torrecitas de sillas y cajas. Había algunas ventanas, pero habían sido totalmente obstruidas con tablones de madera y láminas de metal. Ufilensky movió un pesado escritorio y obstaculizó la puerta. El mueble hizo un fuerte ruido al moverse, era pesado, los chicos no podrían quitarlo sin que él se diera cuenta y no tendrían tiempo de abrir la puerta antes de que él los atrapara. El inspector caminó entre los muebles y los cubículos, alumbrando con la linterna, buscando, olfateando. Ariel susurró a sus amigos: «Tiene que haber otra puerta al final de esto». Andando, los chicos gatearon sigilosamente, apoyando con cuidado las manos y las rodillas para no hacer ruido. El silencio era tan absoluto como la oscuridad, cada sonido parecía terriblemente fuerte. Tania se adelantó, ella conocía muy bien la disposición de las viejas bodegas y se le había ocurrido dónde podía haber una salida. De pronto, el inspector se agachó para buscar debajo de los muebles. Los chicos vieron el rayo de luz alargándose en el piso, deslizándose como una extraña serpiente fantástica. Richie trepó rápidamente a una silla, Tommy se envolvió con una vieja y maloliente alfombra, y Ariel flotó hasta quedar oculto por un escritorio. La luz acarició las patas de la silla donde estaba Richie, luego la alfombra con la que se cubría Tommy, quien sostenía el aire para que no pareciera que la alfombra respiraba, y luego pasó justo debajo de donde estaba flotando Ariel. El inspector se puso de pie y buscó en otra parte. Los chicos aguardaron un momento, después salieron de sus escondites, lentamente, y siguieron gateando. «Todo esto es inútil», dijo Ufilensky, «es inútil, todo este juego de ustedes es inútil, si no los atrapo aquí, los atraparé en sus casas, frente a sus padres». Ariel se movía junto a una columna de cemento cuando vio que la luz se acercaba. Se ocultó detrás de la columna, que no era muy gruesa, apenas lo tapaba a él. La luz bañó la pared y los muebles a la izquierda y a la derecha de la columna. Ufilensky estaba justo al otro lado, y la luz se partía en dos. El inspector seguía hablando. «Y tú, Ariel, no puedes esconderte por siempre, ni aunque conozcas todos los rincones de esta ciudad». Ariel escuchó el cauteloso movimiento de los zapatos del inspector y el siseo de la gabardina negra. La luz se deslizó hacia la izquierda y se hizo más fuerte. Ufilensky estaba rodeando la columna, iba a descubrirlo. «No puedes vivir en los rincones». Ariel se irguió cuidadosamente, con las manos pegadas al cuerpo y los pies juntos, y empezó a flotar con suavidad, tan suave como una voluta de humo. Subió flotando, siempre a la par de la columna, pero sin rozarla, para no hacer ruido, y llegó hasta el techo.
su cabeza topó contra una viga, y él tuvo que ahogar un «ouch». El inspector le dio la vuelta a la columna y alumbró el sitio donde había estado Ariel. El chico flotaba a tan solo unos pocos centímetros por encima del sombrero de Ufilensky. Si al inspector se le ocurría mirar hacia arriba, pero entonces hubo un estruendo de sillas y cosas que se caían. Con los resplandores de la linterna, Richie había distinguido a Ariel flotando casi encima de Ufilensky y supo que estaba en problemas. Entonces pateó unas sillas que estaban apiladas para atraer la atención del inspector. Ufilensky caminó rápidamente hacia el sitio donde se produjo el ruido y Ariel pudo bajar y esconderse otra vez. Ahora el que estaba a punto de ser descubierto era Richie. El inspector iluminó las sillas caídas. Richie estaba oculto detrás de un escritorio y el inspector se dirigió hacia él. «Rayos», murmuró el chico. Buscó dónde ocultarse. La luz pasó brevemente sobre un viejo y enorme calendario de pared de la Playboy, donde una conejita medio vestida de azafata guiñaba un ojo. El inspector rodeó el escritorio. No vio a nadie. Buscó debajo del mueble y en los rincones cercanos. Después se alejó. Mientras Ufilensky buscaba en otra parte, el calendario se movió y Richie salió detrás de él. El chico besó el calendario, pensando: «Yo sabía que las chicas iban a salvarme algún día». De pronto, hubo un extraño golpeteo, como si alguien estuviera tocando con los nudillos, y un tembloroso resplandor se agitaba entre los muebles, cerca de la puerta por la que habían entrado. Ufilensky se acercó rápidamente, se asomó al rincón de donde provenían los ruidos y la luz, y descubrió una de las esferas luminosas de Ariel, que rebotaba enloquecida entre los viejos muebles. «Ja», dijo, sin ningún sentido del humor. Trató de capturarla con la mano, pero la esfera saltó y empezó a rebotar confusamente en todos lados, golpeándolo también a él, que se cubrió como si lo estuvieran picando los mosquitos. Mientras tanto, Tania regresó y llamó quedamente a los chicos. «Oigan, encontré otra puerta, vengan, vengan», la siguieron, mientras ella iba medio susurrando. «Por aquí, por aquí». Ufilensky logró atrapar la esfera y la trituró con la mano. La esfera se apagó como la llama de una candela y se evaporó. A lo lejos, al final de las oficinas, hubo una tenue luz y el sonido de una puerta que se abría. El inspector oyó a los chicos huyendo. Corrió tras ellos. Los chicos salieron a un enorme espacio destechado que al parecer había sido un parqueo en otros tiempos, y buscaron hacia dónde escapar, pero ese día no tenían suerte. El sitio estaba casi totalmente rodeado por las altas paredes de las bodegas, de más de 40 metros de altura, y lo que había sido la sección abierta del parqueo, por donde entraban y salían los vehículos en otros tiempos, estaba obstruida por una gran cortina metálica y algunos montones de basura. «Vengan», gritó Tania. Había una escalera metálica que subía, zigzagueando hasta el techo de la bodega principal. Empezaron a subir, mientras Ariel flotaba lentamente junto a ellos. «¿Qué estás haciendo?», le gritó la chica. «Vuela, rápido, vete de aquí». Pero Ufilensky apareció de pronto, con su arma en la mano, apuntó hacia arriba y disparó una red magnética. Ariel apenas logró esquivarla haciendo una rápida figura en el aire, y se refugió en la escalera, cubierto por encima de los peldaños. Ufilensky empezó a subir también, saltando los escalones de 3 en 3. Los chicos siguieron huyendo y alcanzaron el techo de la bodega. Ya había anochecido. Un tenue matiz rosa en los confines marítimos era todo lo que restaba del día, y la ciudad estaba iluminada como una brillante colección de joyas. Pero alrededor de los chicos había una interminable y oscura llanura de techos metálicos de las viejas bodegas. Ufilensky subía ágilmente por la escalera como un grillo. Tania descubrió un maltrecho canal de desagüe de lluvia que corría a todo lo largo del borde del techo. Estaba medio podrido y lleno de agua empozada, agua negra y asquerosamente sucia. Pateó el canal y este se derrumbó como si estuviera hecho de papel mojado. El agua cayó estrepitosamente y saltó entre los peldaños de la escalera, como una cascada en las rocas. El inspector Ufilensky quedó bañado de pies a cabeza.
Los chicos se burlaron con sonoras carcajadas, mientras el empapado agente de la ley observaba atónito su ropa con los brazos extendidos. Un espeso chorro de agua caía desde su sombrero, él se lo quitó para sacudirlo, y los chicos trataron de verle bien el rostro, pero el inspector les dio la espalda y agachó la cabeza, solo pudieron ver una cabellera negra pulcramente peinada con fijador. Tania estiró el cuello y gritó: «Eso es para que no te metas con nosotros». El eco de su voz aguda y desafiante se alejó saltando entre los techos de las bodegas. «Nosotros, otros». El inspector se quedó inmóvil durante unos segundos, luego se volvió a colocar el sombrero y miró hacia arriba, sus ojos brillaban, gatunos y enfurecidos. «Ahora sí está enojado», murmuró Tommy. De pronto, los chicos se dieron cuenta de que el silencio era inquietante, algunos pocos sonidos llegaban temerosamente, como cuando los ratones invaden la cocina a la medianoche. Llegaban apagados rumores de máquinas desde la zona moderna. La anciana y deforme grúa donde se ocultaba Ariel exhaló un crujido, movida por el viento. La ropa del inspector goteaba, las gotas eran gruesas y pesadas. El suelo del viejo parqueo emanaba gases extraños. Una brisa indiscreta movió los viejos papeles tirados en el pavimento. El inspector habló, con una voz poderosa, furibunda y autoritaria que los chicos nunca habían oído. «Que sea como quieran entonces. Si quieren huir como criminales, los perseguiré como criminales». Esta vez el eco fue todavía más poderoso y duradero. «Criminales, y minales, y nales», y el silencio fue roto por un golpeteo metálico, rítmico y pesado que se acercaba rápidamente. Los chicos buscaron a su alrededor, aterrados, y vieron tres formas grandes y negras que corrían sobre los techos. «Centinelas», exclamó Tommy. Los temibles agentes robóticos de Ufilensky parecían flotar sobre el metal de la techumbre, corriendo con sus 6 patas, como insectos gigantes de película de terror. «¡Huyan! ¡Rápido!», gritó Tania. «Ariel, vuela. Lárgate». Ariel voló hacia arriba como un cohete, tratando de ganar la mayor altura posible, pero los centinelas se irguieron en 2 patas y sacaron sus armas. Capítulo 5. La guerra. Los centinelas apuntaron y lanzaron redes magnéticas, el inspector Ufilensky también apuntó y disparó. Ariel hizo piruetas imposibles en el aire, esquivando las redes, y volvió a impulsarse para ganar altura. Cuando tanto él como sus amigos creyeron que estaba lo suficientemente arriba, uno de los centinelas disparó un objeto cilíndrico y alargado que voló dejando un rastro gaseoso. Ariel lo vio acercarse a toda velocidad y trató de esquivarlo, pero el misterioso proyectil cambió su dirección para interceptar al chico. Ariel hizo otro giro, sin dejar de subir, pero el aparato hizo lo mismo, y Ariel entendió que era algún tipo de dispositivo perseguidor. Rayos. El proyectil se abrió hacia los lados en 3 largas piezas, como una garra de 3 dedos, y se aferró al tobillo de Ariel sujetándolo con fuerza. Ambos, la garra metálica y el brazo del centinela, emitieron sendos rayos de luz azul que se unían a mitad de la altura entre el centinela y Ariel, y éste sintió que lo jalaban con fuerza hacia abajo. Obviamente, se trataba de algún tipo de rayo tractor. Los otros 2 centinelas se prepararon para disparar sus redes magnéticas cuando Ariel estuviera a su alcance. Estaba atrapado. «Suéltenlo. Malditos», gritó Tania. Ufilensky apareció sobre el techo de la bodega, mirando hacia arriba, mirando a su presa. «Te tengo, niño mago». Ni el inspector ni los centinelas parecían interesarse en los otros chicos. Su único objetivo era, por el momento, Ariel. Mientras Tania gritaba y protestaba, Richie y Tommy la sujetaban de los brazos y trataban de alejarla de ahí. «Suéltenme. Hay que salvarlo. Suéltenme, demonios». «No podemos hacer nada», replicó Tommy, «y nos van a arrestar a nosotros también». Ariel trataba de soltarse, haciendo giros o impulsándose con fuerza hacia arriba, con el cuerpo y los brazos bien estirados, pero la distancia entre él y los centinelas se acortaba rápidamente. Rápidamente.
Trató de abrir la garra metálica, pero esta era demasiado firme. Miró hacia abajo, ya casi podía ver el brillo en los ojos de Ufilensky. Entonces, Ariel abrió la palma de la mano, generó una de sus esferas de luz blanca y dijo: «Lo siento, pero al fin y al cabo solo eres una máquina». Y lanzó la esfera directamente hacia el centinela. La esfera aumentó la intensidad de su luz conforme se acercaba e impactó en la cabeza del robot, que retrocedió, aturdido. Ariel sintió que la garra metálica se aflojaba, la abrió con las manos y la dejó caer. «Bien», celebró Tania. «Así se hace, amigo», gritó Richie. Pero mientras el robot sacudía estúpidamente la cabeza, los otros dos centinelas, y aun el mismo Ufilensky, sacaron sus armas láser y dispararon una furiosa andanada de ráfagas contra Ariel. Los chicos protestaban coléricos. «Oigan, él está desarmado. No pueden dispararle. Malditos». Ariel esquivaba las ráfagas de láser, sintiendo que ya pasaban demasiado cerca de él, sintiendo que su piel y su ropa se quemaban. No importaba qué tan ágil y rápido fuera, en cualquier momento le atinarían. Penosamente, el chico generó otra esfera de luz y la arrojó al azar hacia abajo. La esfera aumentó de intensidad y cegó momentáneamente a los robots y al inspector. Ariel trató de escapar de nuevo, pero esta vez voló hacia la lejana parte iluminada de los techos de las bodegas, en la zona moderna. Los tres centinelas y Ufilensky corrieron tras él. Los robots andaban sobre sus 6 patas, como cucarachas, y el metal de la techumbre tronaba como si lo estuvieran percutiendo con mazos y rocas. Ariel podía volar espectacularmente rápido, pero los centinelas también eran espectacularmente rápidos en sus juegos de patas, y pronto acortaron la distancia entre el chico y ellos. Tania agarró a Tommy y a Richie de las manos y se los llevó, diciendo: «Hay que traer las naves. Vamos». La persecución llegó hasta la zona moderna, donde los techos estaban iluminados por numerosos tragaluces, las chimeneas fumaban sin parar y el aire estaba saturado con el estruendo de las máquinas y los robots obreros. Los centinelas se irguieron y volvieron a disparar con los láseres. Ariel voló a ras de la techumbre, zigzagueando entre chimeneas, antenas y columnas de acero. Las ráfagas producían estallidos de chispas en la superficie del techo. Una antena con forma de hongo voló en pedazos. Un tragaluz cayó resquebrajado sobre una línea de ensamblaje de camiones, mientras los obreros humanos corrían por todos lados. Entre las luces de la fábrica y los resplandores de los disparos, Ariel no vio el momento en que le dispararon una red magnética, solo pudo verla cuando ya estaba sobre él. La red le dio de lleno y lo envolvió fuertemente, sintió como si lo hubiera atrapado una mano gigante de piel porosa, y cayó gritando. Atravesó violentamente un tragaluz y acabó en medio de 2 líneas de ensamblaje, en el interior de la planta de fabricación de los aeroscúteres. La vista se le nubló, estaba casi inconsciente, y la misma embriaguez de los golpes le impedía sentir el dolor en la cabeza y la espalda. Los sonidos de la planta llegaban lejanos y distorsionados, como en aquellas viejas cintas magnetofónicas que se estropeaban al desenrollarse, y su cabeza se llenó de voces. «¿Cómo sabes lo que voy a hacer? ¿Me estás leyendo la mente? Todo lo que existe, existe porque alguien lo soñó. ¿Me estás leyendo la mente?» Cuando uno es un chico y no sabe nada de nada, solo sueña con tonterías. ¿Me estás leyendo la mente? Tú también deberías ir ante la máquina. ¿Me estás leyendo la mente? No has ido a la escuela nunca, ya tienes 14 años, ¿me estás leyendo la mente? Y no sabes lo que vas a hacer en la vida. Claro que sé lo que voy a hacer. ¿Me estás leyendo la mente? ¿Qué se supone que haces? ¿Tirar bolitas de luz para que los demás las persigan? ¿Me estás leyendo la mente? Ya casi eres un hombre, compórtate como tal, compórtate como tal. ¿Me estás leyendo la mente? Cuando uno es un chico y no sabe nada de nada, solo sueña con tonterías. ¿De qué le sirve al país la magia? Compórtate como tal. ¿Me estás leyendo la mente? Compórtate como tal. Vete, vete y no vuelvas o te echaré al perro. Es mi perro y no quiero que sea amigo de nadie. La máquina requiere tu presencia. De nadie.
Cuando uno es un chico y no sabe nada de nada, solo sueña con tonterías, la máquina requiere tu presencia. La ley está mal, la ley la inventaron ustedes, la máquina requiere tu presencia, la ley la inventaron ustedes, ¿quién dice que está bien? La máquina requiere tu presencia, ¿quién dice que está bien? La máquina requiere tu presencia, código 8 en zona F tendrás que bajar de ahí algún día, la máquina requiere tu presencia, código 8 en zona F, los perseguiré como criminales. La máquina requiere tu presencia, código 8 en zona F, los perseguiré como criminales. Ariel abrió los ojos, y entre las lágrimas y la oscuridad que cedía poco a poco, distinguió una extraña cabeza de robot que lo miraba fijamente, repitiendo: código 8 en zona F, código 8 en zona F, código 8 en zona F. Había 3 robots a su alrededor, poseían una figura achatada y humanoide, sus cuerpos eran de color naranja fosforescente y su cabeza era de forma trapezoidal, con ojos redondos y una boca inmóvil. A izquierda y derecha, Ariel vio las largas líneas de ensamblaje de aeroscúteres, había caído en el pasillo que corría en medio de ellas. Los chasis de las naves avanzaban flotando sobre largos rieles de ingravidez y los robots ubicados a ambos lados de la fila insertaban en el chasis las partes de los aparatos: motor, inductor, propulsor, timones, fuente, etc. El suelo estaba hecho de placas metálicas cuadradas que podían quitarse para acceder a los conductos electromecánicos de las máquinas, eso tal vez había amortiguado el golpe. Si el piso fuera de cemento puro, tendría leche en polvo en lugar de esqueleto, pensó Ariel. Aún así, su espalda le recordaría la aparatosa caída durante bastante tiempo. Los robots se acercaron al chico y le ayudaron a desembarazarse de la red magnética, que curiosamente cedía con enorme facilidad entre las manos robóticas. Ariel supuso que eran robots de servicios de emergencia, que estaban diseñados para hacer rescates de todo tipo. Mientras lo liberaban, ellos no cesaban de repetir: código 8 en zona F, código 8 en zona F, código 8 en zona F. Cuando estaba casi libre de la red, Ariel miró hacia arriba y se estremeció. Los 3 centinelas se asomaban por el tragaluz roto. Se apresuró a quitarse lo que restaba de la red, pero uno de los robots de servicio alzó un dedo y lo movió como si estuviera reprendiéndolo, mientras decía con voz autoritaria: código 8 en zona F, código 8 en zona F. Los centinelas saltaron desde el tragaluz y cayeron ágilmente sobre 2 patas, a unos cuantos metros de donde estaba Ariel, quien los veía con ojos aterrados. Se acercaron a él, sus patas hacían saltar chispas en las placas metálicas del suelo, pero los robots de servicio les impidieron pasar, casi vociferando: código 8 en zona F, código 8 en zona F. Los centinelas respondieron: Directiva Alfa, Directiva Alfa, Directiva Alfa. Sus voces eran redondas, vibrantes y tubulares, y Ariel pensó que era como escuchar a un gigantesco horno parloteando. A empujones, los centinelas apartaron a los robots de servicio, pero llegaron varios robots más empeñados en evitar que se acercaran. Código 8 en zona F, código 8 en zona F. Directiva Alfa, Directiva Alfa. También aparecieron los fornidos robots de seguridad de la planta, eran altos, de coraza plateada, con un diseño que pretendía imitar una caja torácica ancha y musculosa con fuertes extremidades. Su cabeza era pequeña y cuadrada, con una mandíbula enorme. Caminaban con altanería, sacando pecho y coreando su propia instrucción con la voz de James Earl Jones. Directiva Omega, Directiva Omega. Eran varios, casi una docena, y sujetaron a los centinelas por sus 6 patas. Estos se defendieron a golpes y empujones. Código 8 en zona F, código 8 en zona F. Directiva Alfa, Directiva Alfa, Directiva Omega, Directiva Omega. Entre divertido y asustado, Ariel observaba la pelea de los robots mientras aguardaba el momento para escapar. Uno de los centinelas se liberó de los robots de seguridad, apartó a puntapiés a los de servicio y caminó directamente hacia el chico. Ariel miró atolondrado a su alrededor y se fijó en un enorme brazo mecánico de 3 metros de altura que permanecía inmóvil.
A diferencia de las otras máquinas de la planta, este brazo sí tenía un pequeño panel de control para ser operado manualmente. Ariel extendió su mano, con los dedos crispados y la mirada en llamas. El botón de encendido se accionó. Una luz indicaba que el brazo mecánico estaba activado. Ariel movió su mano como si estuviera atrayendo algo y una de las palancas del panel de control se deslizó. El brazo giró violentamente y golpeó al centinela. El robot fue lanzado contra una línea de ensamblaje, golpeó el parapeto de seguridad, se dobló sobre él por la fuerza del impacto y cayó de lleno en el riel de ingravidez, que lo arrastró a lo largo de la línea mientras los robots obreros le incrustaban las piezas de nave. Motor, inductor, propulsor, timones, el centinela movía sus patas como un auténtico insecto, tratando de escapar, pero poco a poco se quedó inmóvil y llegó hasta el final de la línea de ensamblaje convertido en una extraña bola de chatarra negra llena de relucientes partes nuevas de aeroscooter. Una alarma de mal funcionamiento se escuchó en toda la planta, las líneas de ensamblaje se detuvieron, un escuadrón de robots de servicio irrumpió en el lugar y se repartió por todos lados, buscando la falla. Los dos centinelas que quedaban seguían riñendo con los robots de seguridad. Código 8 en zona F. Código 8 en zona F. Directiva Alfa. Directiva Alfa. Directiva Omega. Directiva Omega. Ariel aprovechó el desorden y se escurrió gateando ágilmente por debajo de las líneas de ensamblaje, como una foca sobre el hielo. Uno de los centinelas, ya con la paciencia agotada, sacó su arma láser y disparó a todos los robots que lo rodeaban, luego saltó a la pared y corrió sobre ella, persiguiendo al muchacho. Ariel llegó hasta la última línea de ensamblaje y corrió hacia una pequeña puerta que había en la pared contraria. El centinela extendió una de sus patas y abrió fuego. Ariel sintió que el piso estallaba detrás de él, una lluvia de chispas lo cubrió como una cascada y un desagradable olor a soldadura le saturó la nariz. Alcanzó la puerta, la abrió de un manotazo y entró a un largo y oscuro pasillo. Había puertas a ambos lados, grandes y plateadas, pero no se detuvo a investigar si estaban abiertas. El centinela saltó desde la pared de la planta, cruzó la puerta y corrió tras él. Ariel divisó el final del pasillo, había una puerta entreabierta y un robot de seguridad que profería: zona de alto riesgo, zona de alto riesgo, y movió la pesada hoja metálica para cerrar la puerta. Ariel gritó: «Oye, no me cierres». El robot contestó: «Prohibido el paso, prohibido el paso. Esto es zona de alto riesgo». «No te estoy preguntando», replicó Ariel. Sin dejar de correr, estiró los brazos hacia adelante, con las palmas de las manos bien abiertas, y se produjo un potente estallido de luz blanca que lanzó al robot al suelo y abrió la puerta totalmente. De un salto, casi volando, Ariel atravesó el marco y se detuvo, amedrentado, contemplando el lugar. Era una planta de químicos. El recinto era mucho más grande que las demás estructuras que Ariel había visto en la fábrica. El techo parecía flotar a decenas de metros de altura, y las paredes ni siquiera podían verse, ocultas detrás de un grandioso bosque de colosales tanques llenos de sustancias químicas que Ariel ni siquiera se imaginaba qué rayos podían ser. Una intrincada red de conductos unía los tanques entre ellos o entre grotescas máquinas que tronaban y maldecían como hornos enfurecidos. Algunos de los conductos eran transparentes y mostraban un fluido lento y aceitoso. Una estructura de puentes y escalinatas recorría todo el sitio. Había chimeneas que salían de los tanques y las máquinas y ascendían hasta el techo. También había tuberías que corrían hacia abajo, depositando repulsivas sustancias negras de desecho en un amplio canal de agua que, casi con seguridad, desembocaba en el gran desagüe principal de la ciudad y luego en el océano. Todo en aquel maldito lugar emanaba gases apestosos y olía a plástico derretido. ¿Qué diantre es todo esto?, exclamó Ariel, preguntándose dónde quedaban las leyes de protección al ambiente, pero no había tiempo para eso. Escuchó los pasos del centinela que se acercaba. Sonó un disparo.
Una red magnética voló a través de la puerta, Ariel la esquivó de un salto y la red se aferró a uno de los conductos metálicos, se cerró con fuerza y deformó el metal del conducto. El chico distinguió un fino chorro de algún gas que escapaba del conducto. Un fino chorro de algún gas. Ariel se ocultó detrás de una columna de hierro. El centinela cruzó la puerta y buscó al chico, moviendo su cabecilla robótica, apuntando con una de sus patas. Ariel miraba absorto el chorro de gas. Un fino chorro de algún gas. Luego observó los tanques, las máquinas, los químicos humeantes, los avisos de peligro, zona de alto riesgo, tal como había dicho el robot de la puerta. Prohibido el paso. Prohibido el paso. Esto es zona de alto riesgo. Miró hacia arriba, la columna detrás de la cual se estaba ocultando, realmente era uno de los soportes de un colosal tanque de quién sabía qué sustancia. Volvió a clavar la mirada en el chorro de gas y luego en las patas del centinela. Peligro, zona de alto riesgo, oh, no, murmuró, un fino chorro de algún gas. Peligro, zona de alto riesgo. El centinela dio un paso hacia adelante. El golpe de sus patas contra el metal del piso se escurrió entre los nervios de Ariel como una pavorosa corriente eléctrica. No te muevas, peligro, zona de alto riesgo, no te muevas, peligro, zona de alto riesgo. El centinela dio otro paso, y una chispa saltó de una de sus patas. Ariel apenas tuvo tiempo de volar hacia el desagüe. La reacción en cadena había empezado. Una bola de fuego azulado envolvió al centinela y lo desintegró en fracciones de segundo, se propagó hacia el conducto averiado, que se hinchó y explotó como un globo, y después alcanzó uno de los tanques, que se convirtió en una caldera infernal cuando el contenido se inflamó y ardió, formando una columna gaseosa y anaranjada que saltó hasta el techo de la planta y lo hizo volar en pedazos. El tanque explotó y tras él todos los demás, uno por uno, con la rapidez y precisión de un fuego artificial, hasta que toda la planta desapareció en una sola explosión con forma de hongo que se alzó a centenares de metros de altura y empapó a toda la ciudad con un fulgor rojizo. La estructura ardiente saltó, flotó en el aire durante algunos instantes como una nube volcánica y luego se desplomó con la fuerza de una avalancha. Las plantas adyacentes empezaron a arder y a derrumbarse también, mientras los humanos huían despavoridos, ayudados por los robots de servicio. Casi la mitad de la fábrica había sido destruida en cuestión de pocos minutos, y si el incendio no era controlado, toda la zona industrial y hasta los sectores contiguos de la ciudad misma serían devorados. La gente se asomó a las ventanas y salió a los jardines y a las calles para observar con rostros de pánico y asombro lo que semejaba a la pintura gigante de un artista enloquecido, un panorama nocturno desfigurado por un horizonte de llamas que parecían furiosos pincelazos y un largo trazo de humo que cambiaba de color conforme ascendía, desde el naranja encendido hasta el escarlata, en los confines de la atmósfera. Con el brillo del incendio, las sombras de los edificios, de las personas y de las cosas se alargaban como en un atardecer, y la ciudad lucía solo dos caras, una fulgurante y encendida, y otra totalmente negra. Desde la cúpula de hierro, en lo alto del edificio de la máquina, el doctor Camarx seguía con la vista la infinita nube de humo, murmurando: ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Ariel salió del agua y se apoyó con los brazos en el borde de cemento, respirando escandalosamente. Estaba en el desagüe principal de la ciudad, había caído allí, nadando velozmente como un pingüino en las tuberías de la fábrica, y estuvo a punto de agotar su oxígeno, cuando logró asomar la cabeza fuera del agua. Estaba a punto de desmayarse. Tosió, aspiró con fuerza por la boca y volvió a toser largamente hasta sentir un doloroso ardor en la garganta, como si estuviera quemado por dentro. El desagüe parecía más bien una tenebrosa caverna semicircular de casi 10 metros de altura, con paredes de concreto y enormes vigas de metal herrumbrado. Era sombrío y en blanco y negro, como una película de Tim Burton. De tanto en tanto había escalinatas que subían hasta las alcantarillas a nivel de la calle.
Había incontables tuberías que surgían de las paredes y el techo y depositaban aguas de todos los posibles colores, espesores y olores que pudieran transmitir la idea de suciedad, y había otras cosas que salían de las tuberías, pero a Ariel no le entusiasmaba averiguar qué eran. Se apartó el cabello de la cara y miró a su alrededor. Los retumbos del incendio, las explosiones y los derrumbes se escuchaban en el gran desagüe como los lejanos redobles de un timbal, y el concreto vibraba como si una estampida de elefantes corriera sobre la calle. En lo profundo de algunas tuberías se dejaban entrever los resplandores del infierno que se había desatado arriba. Ariel experimentó de pronto la enorme carga depresiva del lugar, de la oscuridad, de la suciedad, de los malos olores, del cansancio y de la atmósfera pesada y repulsiva que lo rodeaba. Se sentía sucio y pegajoso, le dolía cada centímetro del cuerpo, le palpitaba la cabeza y le ardían las manos. La ropa y el cabello se le pegaban a la piel como una capa de fango. Jamás en su vida se había sentido tan exhausto y adolorido, jamás había tenido que correr, saltar y volar tanto, jamás había sido obligado a emplear sus facultades de una manera tan inesperada y agresiva, y jamás se había sentido tan infeliz. Solo le quedaba una pizca de energía y un leve suspiro de ánimo antes de caer rendido y agotado como una pluma arrancada en pleno vuelo, pero aún no terminaba. Un centinela todavía lo perseguía. Ariel escuchó el característico golpeteo de sus patas metálicas sobre las tuberías. El chico se movió aferrado al borde, buscando la salida del desagüe, buscando el océano, pero sabía que aún estaba lejos. Se soltó del borde y trató de nadar, pero su pecho y sus extremidades ya no cooperaban. Intentó volar, pero tampoco lograba reunir la energía para eso, sentía que las fuerzas no le alcanzaban ni para hacer una de sus famosas esferas de luz. Pensó en rendirse definitivamente y entregarse, pero se preguntó, si ese maldito me encuentra, ¿va a arrestarme o a dispararme? Ya le habían disparado con ráfagas láser lo suficientemente fuertes para herir o matar a alguien. Comenzó a desesperarse, y como el chico de tan solo 14 años que era, sintió ganas de llorar. Arrugó la cara y sus labios temblaron. El bozarrón de Ufilensky resonó en su cabeza como los ecos del desagüe. Ya casi eres un hombre, compórtate como tal. Compórtate como tal. Luego pensó en lo que le habían hecho a Alex. ¿No sabes lo que vas a hacer en la vida? ¿Qué se supone que haces? ¿Tirar bolitas de luz para que los demás las persigan? Su mejor amigo, Alex, cuando uno es un chico y no sabe nada de nada, solo sueña con tonterías, ¿de qué le sirve al país la magia? Vete y no vuelvas o te echaré al perro. Es mi perro y no quiero que sea amigo de nadie. ¿De qué le sirve al país la magia? ¿De qué le sirve al país la magia? Y recordó que estaba furioso. La máquina requiere tu presencia. Recordó que estaba furioso. La máquina requiere tu presencia. Y recordó que odiaba con todas sus fuerzas a la dichosa máquina. La máquina requiere tu presencia y que jamás dejaría que le hiciera lo mismo. La máquina requiere tu presencia, jamás. Sacó energías de alguna fuente desconocida dentro de él y salió del agua, flotando en el aire. El centinela apareció saltando desde la amplia cavidad del techo por donde se asomaban las tuberías de la fábrica, y sacó su arma. Ariel voló hacia la boca del desagüe. El robot corrió sobre el borde de concreto, lanzando una violenta sucesión de ráfagas. El desagüe se llenó de luces, como en alguna fantástica discoteca improvisada en una caverna. Ariel esquivó los disparos y se sumergió otra vez en el líquido pestilente, surcándolo como un torpedo. El centinela disparó contra el agua provocando estallidos gaseosos. Ariel alcanzó la boca del desagüe y salió al mundo exterior. El agua se precipitaba hacia el océano, formando una espesa y oscura catarata de 100 metros de altura, y el mar protestaba con un oleaje enfurecido. El cielo nocturno estaba impregnado con el matiz naranja del incendio. Ariel se precipitó hacia abajo, hacia el mar. Justo antes de tocar el agua, hizo una rápida voltereta para cortar de golpe su velocidad y se zambulló.
Desde lo alto del acantilado, en la boca del desagüe, el centinela disparó rayos de láser mucho más potentes, haciendo saltar las rocas y el agua, pero un sonido se filtró entre los estallidos. Un sonido de motor, un motor que se acercaba. El centinela dejó de disparar. Era un sonido agudo y sibilante, como el de un aeroscúter, y venía del interior del desagüe. El centinela se dio vuelta, pero no tuvo tiempo de hacer nada. Tanya surgió de la oscuridad a bordo de su nave, apagó el motor, con una soberbia destreza efectuó un rápido giro de 180 grados y frenó, dejando la boca del propulsor justo frente a la cabeza del centinela, y volvió a encender la nave. El propulsor escupió una bocanada de fuego y el centinela retrocedió atolondrado, con la cabeza en llamas y agitando ridículamente sus 6 patas. Resbaló en el borde del desagüe, cayó y se hizo 1000 pedazos entre las rocas a las que estuvo disparando tan solo unos segundos antes. Tanya bajó hasta el nivel del mar, llamando: «Ariel, Ariel». Buscó entre las rocas y en los alrededores, pero el chico no aparecía. «Ariel». Recordó que Ariel tenía otro de sus escondites cerca de la playa y voló hacia allá, sin dejar de inspeccionar, sin dejar de llamar: «Ariel, Ariel».